Nos bendiga Dios en este día. Gracias por la bendición de estar con vida y de estar aquí de nuevo para traer una reflexión más de la palabra de Dios. Quiero leer una porción bíblica en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso número 13 en adelante. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quisiera hablar en el día de hoy con el tema: la iglesia no nació para morir. La iglesia no nació para morir. Nosotros, los seres humanos, somos seres mortales. Nacemos, nos desarrollamos, crecemos, pero un día vamos a estar partiendo de esta tierra. Una pregunta que trajo una respuesta y a la misma vez una revelación desconocida, una revelación gloriosa. La iglesia de Jesucristo como tal, se conoce en las Escrituras, tuvo un momento donde nació, donde se hizo visible a la humanidad. Pero en un pasado remoto, en el corazón de Dios nació la iglesia, lo que se conoce como la iglesia de Jesucristo. Ustedes saben que la iglesia es muy atacada, es muy señalada, se ha tratado de toda manera y se trata de hacerle daño, se ha tratado de desaparecerla, de eliminarla, pero hoy quiero decirle a todos vosotros que me están mirando y me escuchan que eso no va a suceder. En el libro de los Hechos, nosotros vamos a ver el cumplimiento de la gran revelación que el Señor hizo a los discípulos. Les reveló por primera vez, oyeron hablar de lo que sería la iglesia y que las fuerzas del mal, del maligno, no iban a prevalecer contra ella, contra la iglesia. La iglesia no nació para morir, nació para proclamar las verdades de Dios, la revelación de Dios, el mensaje de salvación traído por Jesucristo para hablar de los misterios del reino de Dios, para traer un mensaje de reconciliación para los seres humanos con Dios. En el libro de los Hechos, nosotros vemos que es un libro de acción. La Biblia tiene 66 libros y hay un libro que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí describe el nacimiento público, la manifestación pública de lo que se llama iglesia. Cada uno tiene un concepto formado
de lo que es la iglesia, de lo que es iglesia, pero nosotros nos guiamos bajo la dirección de la Biblia, del Espíritu Santo de Dios. El libro de los Hechos, ¿de qué trata? De la iniciativa del Espíritu Santo y su acción en las vidas de los creyentes. Es muy simple mirarlo. Hoy hemos llegado a extremos que son muy peligrosos, pero yo quiero asegurarle que no importando los ataques, los señalamientos y todas las cosas que se han levantado y que se ven hoy y que se manifiestan hoy dentro de la iglesia nació para vivir, para enarbolar la bandera de victoria, la bandera del reino de Dios, para poner en alto el nombre de Dios, para unificar a la raza humana, que reciban a Jesucristo con Dios, para que el hombre y la mujer tengan paz con Dios. Es importante la iglesia del Señor. En este libro de los Hechos se muestra a Dios y su Santo Espíritu y a Cristo otorgando poderes a hombres y mujeres que deciden luchar juntamente con Dios y con su Espíritu para muchas cosas de beneficios para los seres humanos, para aquellos que deciden, que toman la decisión un día de recibir a Cristo como Salvador, que reciben el perdón de sus pecados, que cambian sus vidas no por esfuerzos propios, no por autosuficiencia, sino por la obra del Espíritu en el corazón, para cambiar un corazón de piedra en un corazón sensible, en un corazón rendido a Dios, para ser una persona nueva. Dios cumple las palabras de Cristo a Pedro. Una pregunta hecha por el Señor trajo como consecuencia una respuesta. Y esta respuesta trajo como consecuencia una revelación. Se revela el misterio escondido de la iglesia. Por primera vez escuchan los discípulos la revelación de lo que sería la iglesia de Jesucristo. Hoy existen muchas iglesias, denominaciones con diferentes nombres en todas partes del mundo, pero la iglesia de Cristo es una sola. Y entre todos los profesantes, los que dicen que creen, que son creyentes, ahí está la iglesia de Jesucristo, porque hay una iglesia visible, una iglesia profesante, una iglesia que dicen hemos creído, hemos nacido de nuevo, pero dentro de esa iglesia hay una iglesia profesante que vive la vida cristiana, que vive la palabra de Dios, que cree en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es su guía, que todas sus instrucciones y toda su vida las recibe de esa palabra. Entonces, Cristo, Dios, el Espíritu Santo, ha otorgado poderes a hombres y mujeres que deciden luchar con Dios. Han herido a Dios para ser personas, gentes diferentes. Todos los verdaderos creyentes, cristianos, que dependen de Jesucristo, son gentes diferentes. Dios inauguró su iglesia en Jerusalén
para que seamos personas diferentes. Los que tienen a Cristo en su corazón, los que profesan ser cristianos, no es que yo asumo, no es que se supone, no es que yo creo, es que es una realidad. Tienen que ser gentes diferentes, gentes distintas en su manera de hablar, en su manera de ser, en su manera de tratar. Gentes ejemplares, gente que representa, que son embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Esa es la idea central. Y Dios un día inauguró su iglesia y otorgó poderes para ser gentes diferentes, para ser gentes de influencia, que influyen en el otro. La influencia tiene un poder sobre otras personas, un poder extraordinario. Cuando muchas veces expresamos y decimos, esa persona ha sido influenciado por el entorno donde vive. Esa persona ha sido influenciada por tal o X persona. Esa persona ha sido influenciada por la cultura. Ha sido influenciado por todas las cosas que hay hoy en el mundo presente. Pues hemos sido llamados por Dios para influenciar a través de nuestras vidas, que somos gentes felices, que somos gentes apartados, que somos los santos que la Biblia llama, que somos gente que servimos a Dios, que somos gente que ponemos en alto el nombre de Dios y por tal manera, de una forma u otra, influenciamos a los demás porque están mirando algo distinto en aquellos que sirven a Dios, distinto a los que no sirven a Dios. Gentes transparentes, los que representan al cielo, los embajadores del Señor, los hijos y las hijas de Dios, llamados cristianos, son personas transparentes. La transparencia se puede ver desde un lugar hacia el otro lugar a través, como si tuviera un cristal que está dentro de un edificio, de un cuarto, de una oficina y puede mirar hacia el exterior, porque el cristal es transparente, no se oculta nada, no hay manchas, no hay nada que lo oscurezca. Dios nos ha dado autoridad y poder para ser gente transparente, para ser gentes de autoridad, representante del reino de Dios, un reino de salvación, un reino de salud, un reino de libertad, un reino de vida, un reino que rompe cadenas. Y el Señor, en un preludio en su ministerio en la tierra de unos 3 años y algo, enseñó el poder que hay en el reino de los cielos, en el reino de Dios, autoridad sobre las enfermedades, los demonios, el pecado. Entonces, importante la iglesia. Y esta es la razón por la que la iglesia, a través de la historia lo vemos, ha recibido y sigue recibiendo ataques, porque han querido aniquilarla, destruirla, desbaratarla, desprestigiarla, desorganizarla, para que caiga por parte, pero no lo van a poder hacer, porque quien le estableció dijo que las puertas del infierno, con todos sus instrumentos, sus estrategias, con todo lo que puedan inventar, no podrán, porque la iglesia va a prevalecer. Dios
no necesita, y voy a repetir esto, Dios no necesita que usted tenga mucha educación, que usted tenga muchos títulos, mucho prestigio, mucha posición social, económica, etcétera, etcétera, para Él recibirte y salvarte. Dios, Cristo, el Espíritu Santo miran tu condición de pecador, porque todo hombre y mujer sobre la faz de la tierra es pecador, está bajo el juicio de Dios, está bajo la condenación mientras sea esclavo del pecado, mientras esté sujeto, mientras esté bajo servidumbre al pecado. Y Cristo vino a romper esas cadenas y por eso establece la iglesia. Dios, Cristo, les dice, así como ustedes están, le dice a sus discípulos, parafraseando, no se puede empezar esto. Váyanse a Jerusalén y allá yo voy a hacer algo. Una promesa que Dios, que Cristo hizo, que iba a enviar su Santo Espíritu. No se vayan de Jerusalén hasta que ustedes reciban poder de lo alto para poder llevar a cabo el plan que nació una vez en el corazón de Dios. Necesitaban muchas cosas para poder empezar, para poder iniciar. Ellos no sabían qué iba a ocurrir allí, en aquel lugar que la Biblia llama el aposento alto en Jerusalén. Pero obedecieron y fueron allí a esperar. ¿Cómo iban a ocurrir las cosas? No había una preplanificación de lo que iba a acontecer, sino simplemente obedecieron y se fueron allí a aquel lugar. Necesitaban autoridad, necesitaban poder, del cual empecé a hablar al principio, el poder que Dios nos ha dado y la razón por la que lo has hecho. Allí se fueron. No lo llamó el Señor y le dijo, vayan allá a Jerusalén al aposento alto, porque yo quiero que ustedes sean famosos. Quiero que lo conozcan en el mundo entero. Quiero que sean personas de alta posición, personas conocidas, personas que tengan seguidores. No era el propósito de que fueran famosos. No lo llamó el Señor para esto. Hoy las cosas en el siglo XXI han cambiado muchas cosas. Algunos se han atrevido a cambiar, a interpretar a su manera y para su propio beneficio la palabra de Dios. La han querido adaptar y muchas personas que oyen y miran en redes sociales tienen un concepto formado de que la iglesia de Jesucristo es para que hayan famosos. En el mundo secular, la gente alcanza fama y le llaman superestrella y alcanzan un prestigio, adulación, alcanzan una propaganda extraordinaria y todo se vierte sobre una persona en particular. En las artes, en el canto, en la actuación, en el deporte, en muchísimos renglones. Pero aquí Dios dijo, esperen ahí. Le dijo el Señor a los discípulos, esperen ahí. Y ustedes verán qué va a ocurrir. No le prometió fama, porque que iban a hacer dinero. No le prometió que se iban a hacer millonarios. Y hoy día hay tantas críticas sobre la iglesia y enseñan los millonarios llamados siervos de Dios, los millonarios. Esta no es la idea
original por la cual el Señor establece la iglesia. Dice que obedecieron. El ser humano está hambriento de aclamación, de adulación, de éxito, de prestigio y de todas estas cosas. Pero aquí, todos los que estamos y trabajamos para el reino de Dios, lo hacemos para la gloria y la honra de Dios y para enaltecer el nombre de Dios, poner en alto el nombre de Dios. Pero lo más importante es para la salvación y el perdón de los pecados de todo ser humano que delante de Dios es pecador. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pasó algo impactante. Ellos obedecieron y la Biblia dice que se fueron al aposento alto y allí estaban unánimes. Estaban unánime, una voluntad igual, un mismo deseo, esperando algo que iba a pasar. Cuando esperamos algo de parte de Dios, puede estar seguro que va a ser algo extraordinario, que va a ser algo extraordinario, que va a ser algo que llamará la atención, que va a ser algo que ocasionará que ocurran cambios. Pasó algo nunca visto. Según el libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 1, dice que de repente sopló como un viento recio y penetró en aquel lugar y sacudió aquel lugar y empezaron a hablar diferentes idiomas. Hombres comunes como usted y yo, mujeres comunes como usted y yo. ¿Por qué uso la palabra común? Persona sin fama, sin dinero, sin prestigio, gente que poblaban, que vivían dentro de esa sociedad, pero que anduvieron con el Señor y le creyeron al Señor. Y dice que dio comienzo formal y público a lo que se llama la iglesia, a lo que usted conoce como iglesia. La iglesia universal de Jesucristo está en todas partes del mundo. Las iglesias en término individual, las congregaciones, tienen nombres diferentes, pero la iglesia, todos los creyentes, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, niños, la iglesia en el mundo es una sola y tiene un Salvador, un Redentor, que derramó su sangre, que es Jesucristo, y tiene un espíritu que la guía, el Espíritu Santo de Dios. Y el Dios Padre que está allá arriba en el cielo recibe toda gloria y toda honra. Una de las cosas que llama la atención era que se inaugura la iglesia y todo el mundo estaba estupefacto. Exclamaban porque oían a gentes con las cuales convivían y estaban relacionados, hablando otros idiomas, otro lenguaje. Cristo inaugurando su iglesia, haciéndola de público conocimiento. Y en el desarrollo, en el crecimiento de la iglesia, tenían cosas en particular. Tenían comunión unos con otros. No había guerra. No había disensión. No habían enfrentamiento. Tenían comunión. Partían el pan y oraban. Oraban al Señor. Que es lo que toda iglesia, todo creyente, hombre y mujer, es el deber. Es la búsqueda. Es lo que tiene esencia. Tener comunión. Orar a Dios, buscar el rostro de Dios
y partían el pan, la cena del Señor. Esta se le ha llamado a esta iglesia que surgió en Jerusalén la iglesia primitiva, el comienzo, y hoy está extendida la iglesia en el mundo entero. Y tenía que seguir el curso, porque Dios iba a empezar a revelar muchísimas cosas a través de esos hombres que le siguieron, que le obedecieron, llamados apóstoles. Y por eso es que seguimos la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la revelación de Dios a estos hombres. Nació una iglesia de impacto, porque la iglesia ha sido creada por Dios para ser una iglesia de impacto, una iglesia poderosa, una iglesia que impacte la sociedad con su autoridad, con el poder de Dios, con el ejemplo, con el cambio. Eso es la iglesia, la verdadera iglesia del Señor. El diablo, que el Señor lo reprenda, ha querido a través de la historia desprestigiar la iglesia y ha inventado muchísimas cosas paralelas para tratar de confundir. Pero la Biblia define y declara cómo es la iglesia, lo que es la iglesia y quiénes conforman la iglesia y la manera como tienen que ser. Se hablaba en los comienzos con admiración de la iglesia, porque impactó la sociedad. El poder de Dios es para impactar. Dios cambia hombres, Dios cambia mujeres, Dios transforma vidas, Dios la transforma completamente. Lo que no puede hacer la sociedad, ni los gobiernos, ni las instituciones, Dios lo hace a través de la iglesia. Pero habían tres cosas de vital importancia que hoy aparentemente han desaparecido. Que hoy, ¿quién se ha encargado de distorsionar y de querer cambiar las cosas de la manera como el Señor la estableció originalmente? Todas aquellas personas, hombres o mujeres, llámese como se llame o como se quiera llamar, el término más apropiado que pueda usar, no tienen la autoridad ni la anuencia de Dios para cambiar lo que Dios ha establecido, lo que el Espíritu Santo ha establecido, que es el dueño de la iglesia, quien dirige la iglesia. Entonces, los que se han tomado la prerrogativa de hacer cosas para realizar todos los cambios que estamos mirando y que no son de bendición ni fructífero para la iglesia del Señor, delante de Dios son responsables y tendrán un día que responder y decirle a Dios ante la pregunta del majestuoso creador del universo. Tendrán que responder. Pero habían tres cosas que hoy se han querido degradar y que en muchos lugares han desaparecido. En la historia de la Biblia hubo un hombre llamado Elías, un profeta de Dios, en tiempo de un rey llamado Acab y de su malvada esposa llamada Jezabel, que hizo que el pueblo de Israel se desviara de Dios y cayera en la idolatría y muchísimas cosas más. Y llegó un momento en que Elías tuvo que desafiar el poder religioso de aquella época, al rey, a la esposa del rey, la reina, si se pudiera llamar, y lo
los reunió a todos y en una historia que es muy larga para narrar, probó el poder y la autoridad y la gloria de Dios. Pero luego se vio amenazado por esta mujer Jezabel y creyó que estaba solo, hasta que Dios tuvo que decirle: no estás solo. 7,000 no han doblado sus rodillas ante dioses ajenos de Baal y Acera. No han doblado sus rodillas. En la similitud en estos tiempos, hay hombres y mujeres fieles a Dios, que no se han torcido, que no se han desviado, que no han cambiado lo que ellos aprendieron y lo que le ha sido de beneficio y de bendición. Pero esta gente adoraban. 1. Oraban. 2. Y tenían reverencia. Y recibieron la visita de Dios. ¿Cómo se mide hoy una iglesia viva? Esta iglesia que nació aquel día, el día de Pentecostés en Jerusalén, era una iglesia viva, transparente, de autoridad, de relevancia, de influencia. Una iglesia que representaba verdaderamente a Dios. Han pasado los años, nos ha tocado a nosotros vivir en esta época. Es un privilegio estar con vida y estamos mirando tantas cosas que en nombre de Dios se hacen. Pero el fin de Satanás es querer destruir el testimonio de la iglesia. Y la iglesia han tratado de secularizarla. Está como una embarcación. Cuando una embarcación la botan al agua para navegar en los mares, tiene que estar bien todo soldado en la parte abajo de la embarcación para que no penetre agua. Y la iglesia es como un barco navegando en alta mar. Si empieza a penetrar agua, el barco empieza a hundirse. Y hay tanta secularización dentro de las congregaciones. Una iglesia que la han querido adaptar al éxito del mundo cambiante, como si fuera una industria, como si fuera una compañía, hacerla caminar. Ningún hombre puede hacer caminar la iglesia. Por más capacitado que sea, por más estrategias que tenga, es el Espíritu de Dios quien hace que la iglesia camine, que la iglesia crezca, que la iglesia funcione, que la iglesia represente dignamente a Dios. Pero, ¿cómo se vive una iglesia? ¿Cómo se mide una iglesia que es viva? Una iglesia que tenga como patrón a esta iglesia primitiva, que nació bajo estas tres cosas: de adorar a Dios, de buscar el rostro de Dios, de reverenciar a Dios y ser testigos fieles, testigos que influencien y llamen la atención de este reino, el reino de los cielos. Pero vivimos en un mundo y se ha querido adaptar la iglesia a los mismos principios que rigen este mundo. Y hoy oímos a muchos decir: hay una iglesia que está llena de controversia entre sí, con diferentes nombres, diferentes líderes, pero la iglesia está ahí dentro. A mí no me preocupa esto, lo que puedan decir. La iglesia fiel del Señor está dentro de la iglesia que profesa. De ahí el Señor lo va a sacar en el rapto, en el levantamiento de la iglesia. Va a escoger, va a sacar su iglesia. Esté usted seguro de que será parte de ese levantamiento. Una iglesia hoy que está cómoda, tan cómoda que no tiene tiempo para Dios. El tiempo para Dios se ha ido perdiendo y hay muchas excusas detrás de la cual nos escudamos para evadir nuestro deber, nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia,
como miembros todos que constituimos la iglesia del Señor. Una iglesia hoy que ha perdido la visión, la pasión, la compasión por las almas, el celo en la casa de Dios, en la adoración, en la reverencia, en el respeto a Dios. Esa no es la iglesia que empezó allá en Jerusalén. ¿Qué pasa con una iglesia que una vez fue grandiosa, pero que hoy ha caído, hoy en tiempos difíciles, ha ido decayendo? Aparentemente ha ido decayendo. Cada vez que uno se para frente a una iglesia, o yo le recomiendo, cada vez que usted se pare frente a una iglesia, piense usted por un momento y diga, ¿cómo estarán ahí dentro? ¿Cómo será esa iglesia? ¿Estará viva? ¿Estarán pasando cosas ahí dentro? ¿Se estará manifestando Dios ahí dentro? ¿El poder de Dios estará presente ahí dentro? Hágase todas las preguntas que usted pueda hacerse. Pero déjeme decirle, el dueño de la iglesia es Jesucristo. Y no deja pasar por alto nada de las cosas que son irregulares. Las irregularidades no la pasa por alto. Hace la advertencia. Él es el dueño y como dueño tiene el derecho de hacer diagnóstico. Usó a un hombre llamado Juan Apóstol que estaba desterrado en una isla llamada Patmos, la isla de Patmos, por el testimonio de este evangelio. Le dio una experiencia gloriosa y le dijo, lleva este mensaje. Y en la Biblia, en el Apocalipsis, aparece el mensaje a las 7 iglesias que estaban constituidas en el Asia Menor. Y le dijo, este es el mensaje que tú le vas a llevar. Y yo voy a tomar unos cuantos, 4 o 5 minutos. La iglesia de Sardi. La iglesia vemos que empezó poderosa, milagros, prodigios, sanidades, una iglesia unida, una iglesia que oraba. Y a través del tiempo el diablo ha ido trabajando en contra de ella, pero la iglesia no nació para morir. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Y dijo, lleva este mensaje. Y le habló de 2 cosas. Le habló de 7 estrellas y 7 candeleros. Las estrellas representan los pastores y los candeleros representan las iglesias. Y dice, escribe el ángel. El pastor está representado, los pastores en la Biblia, como un ángel, pero también aquí está representado como estrella. Pero una en particular, llamada la iglesia de Sardi, todo se veía bien a la vista. Pero dice el Señor que hizo el diagnóstico, se estaban muriendo, habían dejado muchas cosas. Se estaban muriendo sin saberlo. Se veían bien desde afuera, pero las cosas dentro no estaban bien. Pero el Señor hace la advertencia. Eso es el amor y la misericordia de Dios, advertir para que podamos corregir el curso que estamos llevando si es incorrecto. Se estaban muriendo sin saberlo. Se habla de Cristo, pero es más importante conocer a Cristo que hablar de Él. De Cristo hablan muchísimas gentes y dicen cosas maravillosas y dan discursos sobre Cristo, han escrito libros sobre el Señor. Pero es mejor no simplemente hablar de Él, sino conocerlo a Él. La conveniencia hoy está presente en todos los lugares, menos el sacrificio. La apariencia importa bastante más que la realidad. Tenemos que ser realistas. La apariencia es algo falso que no se sustenta. Aparentar una cosa y siendo otra. La comodidad más que el compromiso.
hacemos las cosas que nos benefician y no queremos comprometernos. La actividad más que la entrega. No espere el dolor para buscar a Dios. No espere que te lleguen cosas trágicas, que vengan tragedias a tu vida para afirmarte en Dios. Vigila. Dios tiene una iglesia viva. Jesús invitó a sus discípulos a vigilar y se durmieron. La iglesia no nació para morir, nació para vivir, para ser testigo de Dios hasta el día que Dios la levante en lo que conocemos como el rapto de la iglesia. No queremos simplemente tener una organización, ser muy organizado e impresionar. Tenemos que impactar, promover, crear los cambios que necesita la sociedad. Y tenemos la autoridad de Dios, tenemos la palabra de Dios. No hay lugar más organizado que un cementerio. Sin embargo, allí no hay vida. Allí lo que hay es muerte. Ahí están sepultados los cadáveres de quienes una vez existieron y tuvieron vida. Entonces, la iglesia, aunque quieren hacerle daño, aunque usted vea en redes sociales todas las cosas y señale y juzgue, la iglesia de Jesucristo, la iglesia profesante, la iglesia que vive la palabra, está dentro de eso que se llama y que usted conoce como iglesia. A lo mejor en una congregación pueden haber 1000 personas. Entre esas 1000 personas, ahí está la iglesia del Señor. Y usted podrá señalar, pero aquel hace esto, aquel hace aquello, aquel es así, y estos son así, y este grupo es así. Pero ahí dentro está la iglesia del Señor. Ahí hay gente que tienen el corazón de Dios. Hay gente que aman a Dios. Hay gente que obedecen a Dios. Porque esta es la iglesia. Y el diablo no la va a destruir, no la va a derrotar. Que han salido malos testimonios y tantas cosas que llaman la atención. Pero la iglesia de Jesucristo verdadera está ahí dentro. Y fíjese que todavía el evangelio se sigue predicando. Todavía hay gente que aman. Todavía hay gente que tienen compasión. Todavía hay gente que salen a orar por los demás. Que tienen esa carga en su vida. La iglesia nació no para morir. Y seguirá viviendo. No importando lo que haga el diablo. No importando lo que hagan instrumentos de Satanás. No importando lo que hagan liberales. La iglesia de Cristo está viva y está dentro de la iglesia profesante. Está la iglesia militante. Los que militan, los que tienen vida y los que llevan esa vida a otros. Y lo hacen con demostración de poder y con autoridad. La iglesia militante nunca va a morir, va a permanecer activa y viva hasta que el Señor la venga a buscar. Dios les bendiga de una manera especial.